Glorias al Señor. La bendición del Padre esté sobre ustedes y sobre sus casas. En el poderoso nombre de Jesús. Estoy por aquí nuevamente para compartir una palabra con ustedes. Glorias al Señor. Dando la gracia al Padre por la oportunidad que nos da de despertar y escuchar su palabra. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Compartan a través de sus redes sociales esta palabra con alguien que ustedes saben que le va a hacer edificación. Amén. La gloria sea para Cristo. Estaré leyendo la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo de 22 al 27. Mateo 14, versículo de 22 al 27. Amén. Y leeré la palabra bajo el poder del Padre. Santo es el nombre de Jesús. Amén. Dice de la siguiente manera. Enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Santo es el nombre de Jesús. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dijeron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Gloria a ti, Jesús. Santo es Jesús. Gloria por siempre. Amén. Damos toda la gloria al Padre, reconociendo que la palabra que transforma son las palabras que salen de la boca del Señor. Palabra con poder. Santo es el nombre de Jesús. Esta palabra que voy a compartir con ustedes hoy, le he puesto como título, la salida del proceso. Esa es la manera para la forma de Dios. La salida del proceso, esa es la manera o la forma de Dios. Santo es el nombre de Jesús. Gloria a ti por siempre. Aquí donde leímos, en Mateo 14, de versículo 22 a 27, que tiene como título Jesús anda sobre las aguas. Aquí relata una historia de que Jesús está predicando en un lugar, le dice a su discípulo que se adelante en una barca para él despedir a la multitud y luego juntarse al otro lado. Pero ¿qué sucede? Que los discípulos obedecen a Jesús, pero se levanta una tormenta en el mar, una tormenta fuerte, que lleva a los discípulos a intentar resolver la situación, pero no pueden. ¿Por qué? Porque la tormenta era muy fuerte, los vientos eran muy fuertes, el agua estaba inundando la barca. Y los discípulos prácticamente estaban desesperados. Santo es el nombre de Jesús. Jesús no estaba con ellos en la barca, Jesús estaba en otro lugar. Santo es el nombre de Jesús. Estoy parafraseando. Entonces, ¿qué sucede con esa palabra? Que Jesús viene caminando sobre las aguas, pero ellos evidentemente no lo reconocen y dicen un fantasma. Pero Jesús dice, no, soy yo. No tenga miedo, cobren ánimo. Santo es el nombre de Jesús. Esta palabra que traigo hoy, la salida del proceso es a la manera de Dios. Podemos ver aquí cómo se le presentan a los discípulos una situación que humanamente ellos no podían controlar. Y vale resaltar que estamos hablando de pescadores, es decir, eran personas que tenían conocimiento de cómo manejar o cómo enfrentar situaciones en el mar, porque tenían prácticamente toda su vida pescando. Pero esta era una tormenta tan fuerte que ellos no tenían soluciones humanas para enfrentarla. Santo. Incluso podemos ver cómo se ve que fue por mucho tiempo, por varias horas que ellos duraron tratando de controlar el asunto, pero el agua se decía que golpeaban tan fuerte que parecía como que la barca se iba a romper. Pero Jesús vino a su encuentro.
podemos resaltar aquí que el Señor está en control de todas las cosas. Al Señor no se le escapa nada. Aunque Jesús no estaba dentro de la barca, pero Jesús ya venía incluso caminando sobre las aguas a rescatarle. Santo es el nombre del Señor. Entonces, ¿qué resalta aquí? Que viene cuando ellos ven a distancia que este hombre viene caminando sobre las aguas, ellos gritan aterrorizados y dicen, es un fantasma. Gloria a ti, mi Cristo. Entonces ellos dicen, es un fantasma. Jesús le dice, no soy yo. No teman, soy yo. Entonces, durante ese trayecto, los discípulos desesperados pidieron ayuda. ¿A quién le piden ayuda? A Dios. El Señor envía la ayuda, pero ellos no reconocen la ayuda. Entonces podemos identificar aquí que el Señor que le dice a los discípulos suban a la barca y vayan a otro lado. Y se levantó la tormenta. Primero fue el Señor que los envió. El Señor estaba consciente de la tormenta porque el Señor todo lo sabe. Incluso por eso vino a tiempo a rescatarlo. Pero tenemos que entender lo siguiente. Aquel que nos envía, aquel que nos procesa, es el mismo que va a dar la salida. Lo que nos sucede muchísimas veces es que cuando estamos en medio de un proceso, o de una situación, o de una tormenta, comenzamos a hacernos idea de por dónde o cómo va a venir la salida. Es interesante ver e identificar cómo nosotros, en todas las áreas de nuestras vidas, queremos venir a humanizar a Dios. Queremos venir a pensar o analizar que el Señor, a pensar o analizar de cierta manera, formas humanas. Los humanos somos nosotros. Él es el Señor que hace las obras para su gloria. Pero entonces hay un punto a destacar. Y es que cuando estamos en situaciones de tormenta, de prueba o de proceso, comenzamos a analizar y a pensar esta salida, a cuál salida, el Señor viene por aquí, el Señor viene por allá. O quizá el Señor trate con esta persona, o quizá el Señor esto. Entonces, ¿qué sucede con esta situación? Que como comenzamos a analizar de esta manera y a querer incluso proponerle incluso a veces salidas al Señor, hay ocasiones que el Señor envía la salida y no podemos reconocerla, como le sucedió a los discípulos. Los discípulos, al ver a Jesús caminando por el sol, las aguas, dijeron, es un fantasma, porque en su cabeza ellos jamás pensaron y hubiesen visto hasta ese momento a Jesús caminar sobre las aguas y otra. ¿Verdad? Hay que reconocer que eso es así. Pero igual, el punto a destacar aquí es el siguiente. El Señor, la salida del proceso es la manera de Dios. Es decir, es el Señor que va a escoger la forma en que nos pasa a sacar del proceso o de cualquier prueba. Es el Señor para su gloria que puede utilizar cualquier persona. Tenemos que orar para confirmar si lo que estamos recibiendo viene de parte del Señor, si la dirección que estamos recibiendo viene de parte del Señor. Porque la palabra establece que los hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar conectados en oración y en ayuno para poder identificar el camino o la salida que el Señor nos está mostrando. Y tenemos que dejar de estar pensando muchísimas veces cuál va a ser la salida de la situación o del proceso. Porque cuando pensamos a una manera y el Señor viene a otra manera, no podemos percibir la salida. Hay ocasiones que la salida ya está en nuestra vida. La salida ya está frente a nosotros. Pero como la salida no se ajusta a las descripciones que nosotros creemos que tiene que tener,
Cuando el que sabe la forma que vamos a salir de un proceso, de una tormenta, es aquel que nos dirigió o nos entró a ella. Porque podemos ver en esta escritura que Jesús le dice a los discípulos, vayan, suban a la barca, vayan al otro lado. Es Jesús. Santo es el nombre del Señor. Entonces, Jesús es que viene a rescatarle, porque Jesús sabía lo fuerte que estaba la tormenta, que ya ellos estaban agotados y no podían más. Glorias al Señor. Podemos ver en la Biblia muchísimas formas en las cuales el mismo pueblo de Israel se ve envuelto en situaciones o en guerras y que el Señor vino y le dio instrucciones. Y las instrucciones que el Señor le daba al pueblo de Israel en muchísimas ocasiones como que no podían pasar el filtro, hermano. Recordemos esa parte cuando Israel está frente a la muralla de Jericó, que el Señor le dice a Josué que le dieran vuelta a la muralla por varios días y que la muralla caería. Se está hablando que en ese momento era una muralla impenetrable, una muralla que ejército no podía derribarla. La estrategia que el Señor le da a Josué es de vuelta. Y por 7 días y el último día den 7 vueltas y griten. Dice la palabra que Josué y el ejército de Israel obedeció y ciertamente ellos hicieron su parte y Dios hizo lo de ellos porque sabemos que esa muralla cayó por el poder del Señor. Santo es el nombre de Jesús. Pero imagínense si los discípulos, si Josué y el ejército hubiese comenzado. ¿Y cómo? Analizar. ¿Y cómo dándole vuelta a una muralla va a caer? Una muralla que ejércitos no pueden derribarla. Santo es el nombre de Jesús. Ellos obedecieron. Tenemos que tener nuestro espíritu afín con el Espíritu Santo. Es decir, conectado. Tenemos que dejar de estar poniéndole instrucciones muchísimas veces al Señor para poder reconocer la salida cuando el Señor nos la da. El Señor es un Dios infinito, es decir, ilimitado. Hay ocasiones que la misma Biblia dice que el Señor en una ocasión le dijo a Moisés, háblale a la roca, pero en otra ocasión le dijo, golpéala. Es decir, que el Señor tiene multiforma de obrar, muchísimas formas diferentes de obrar. ¿Por qué resaltó esto? Porque hay ocasiones también, muchísimas veces, que nos fijamos en el proceso de otro. No que, o el proceso de situación, no que escuché tal testimonio, un ejemplo, el Señor sacó a X persona de la situación de esa manera. Estamos enfocados en esa manera. Muchísimas veces nos enfocamos en el testimonio de alguien. El testimonio de otra persona nos ayuda a afianzar la fe o a aumentarla o a mantenerla. Hay que reconocer que sí, por eso es que el mismo Señor nos llama a testificar de su poder. Pero tenemos que hacer que eso nos sirva de ejemplo o de una guía. Pero no quiere decir que el Señor vaya a obrar de esa manera. Puede hacerlo, pero no podemos venir a fijarnos que sí, que de esa manera, porque hay posibilidades de que ya el Señor envió la ayuda, ya el Señor envió la salida, ya el Señor Santo es el nombre, ya envió incluso a las personas. Hay ocasiones que la persona está ahí a nuestro lado, está en nuestro entorno y no la reconocemos porque tenemos nuestra vista en otro punto o quizá en otra manera que el Señor va a obrar. Hay que tener cuidado en esto, amados hermanos. La manera de hacer el proceso, la situación es el Señor que la da. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a identificar en la manera que Él va a obrar en nuestras vidas. Santo es el nombre de Jesús. Porque hay ocasiones que tenemos que decir, como dice la palabra, que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan.
Parafraseando, hay ocasiones que tenemos que ser diligentes y rápido para caminar al mismo tiempo de Dios. Porque no nos sirve de nada recibir una palabra y no caminar al tiempo del Señor o a la manera del Señor, porque no se va a manifestar lo que el Señor quiere. Por eso que tenemos que estar en una sintonía con el Espíritu y saber que el Señor hace como Él quiere y cuando Él quiere. Y que por su misericordia nos va a guiar, nos va a hablar. El Señor va a hablar y va a decir, esta es la manera, esta es la forma. Pero tenemos que quitar de nosotros muchísimas veces una lista que a veces nosotros no hacemos, humanamente hablando. El Señor va a venir por aquí. El Señor lo va a hacer así. El Señor no hace esto. El Señor no hace aquello. El Señor hace lo que Él quiere. Sin violentar sus principios. Sin violentar su palabra. Porque el Señor hace lo que Él quiere. Y al final nos explica y nos dice, era yo. Como le dijo Jesús a los discípulos, no temáis, soy yo. No tengan miedo, soy yo. Que vine a su ayuda. El Señor va a explicar, soy yo. Pero tenemos que reconocer que hay ocasiones o en tiempo que hemos vivido, que hemos dejado ir la salida o la solución por no haber podido reconocer a tiempo que era Dios, que no era un fantasma. Y hay ocasiones que son salidas a unos términos que podemos incluso actuar como nuestros discípulos, porque usted está hablando, podemos hablar desde aquí, pero ¿cómo los discípulos le dicen eso a Jesús? Analicemos un poco. Ellos están viendo un hombre caminando sobre las aguas. Hasta ese momento, ellos no hubiesen visto eso antes. Por eso ellos reaccionan de esa manera. Es decir, la forma en la que el Señor pueda terminar o obrar en nuestras vidas puede ser tan poderosa o a la manera que Él quiera, que puede verse a la manera que los discípulos vieron a Jesús gobernar las aguas. Algo nunca visto, santo es el nombre de Jesús. Algo que rompe esquema, que rompa pensamiento incluso. Es un Dios todopoderoso que hace lo que Él quiere. Santo es el nombre. Por eso es que no podemos estar haciéndonos estereotipos en nuestras cabezas. Ni ese concepto de que el Señor no hace esto, no hace aquello. El Señor hace lo que Él quiera. Es un Dios de justicia que se establece, se rige por su propio principio, no por principios humanos. Porque hay ocasiones que queremos regir al Señor, pero por los principios humanos. Es decir, limitarlo. Decirle, tú no haces esto. No. Los principios Él lo establece. Santo es el nombre de Jesús. Si volvemos a esa parte, nunca antes se supo hasta ese momento que alguien caminó sobre las aguas. Pero esa fue la salida, esa fue la forma en que Jesús quiso venir. Porque reconocemos que el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. Aunque Él caminó como hombre, el Espíritu Santo estaba sobre Él. Él pudo reprender el mal desde donde Él estaba orando en tierra. Mas sin embargo, Él decidió caminar sobre las aguas. Aleluya. ¿Cuál es la palabra que te tengo hoy? No limites a Dios. En tu proceso, en tu situación, en tu tormenta, conéctate con el Espíritu Santo. Para que si el Señor quiere elegir una salida tipo sobrenatural, como hizo el Señor en esta manera, caminó sobre las aguas, o la manera que Él quiera, podamos identificar a tiempo y obedecer a tiempo y a la manera de Dios para salir. Porque muchísimas veces no hemos salido del proceso o no hemos recibido la promesa que el Señor tiene para nosotros. Porque estamos esperando que el Señor obre a nuestra manera. Y es a su manera, no a la nuestra. Es su voluntad, es para su gloria, es para manifestar su poder.
Es para exaltar su nombre, no es nuestro. Santo es el nombre de Jesús. Conectémonos con el Espíritu. Oremos vamos a pedir al Señor que nos ayude a esforzarnos y ser valientes, como el Señor le dice a Josué, a un capitán prácticamente de guerra. Y Josué peleaba, estaba al frente del ejército del Señor, del ejército de Israel. A ese el Señor le dijo, fuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para que obedezca lo que yo te pido. Porque lo que Dios pide, lo que Dios dice, es lo que funciona. Lo que no es lo que nosotros creemos. No son métodos humanos. Y el Señor tiene, si leemos la Biblia, muchísimos libros de la Biblia. Santo es el nombre de Jesús. Podemos identificar la manera poderosa que el Señor obró y obra, porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Aleluya, gloria al Señor. Santo es el que vive. El Señor cambia sus métodos. Él no cambia a él. El Señor es inmutable, pero sus métodos sí lo cambian. Su forma de obrar sí la cambia. Hay ocasiones que en una situación el Señor quizá nos dice a esto, como le dijo Moisés, habla de la roca, luego golpéala. Entonces tenemos que estar conectados a un nivel para poder identificar cuál es el código en esta ocasión, cuál es la salida en nuestra ocasión, cuál es la forma, cuál es la manera. Porque el Señor es versátil y Él cambia su método. Él no, los métodos Él cambia. Hay poder en el nombre de Jesús. Recuerda, esa es la manera del Señor. La salida del proceso, no la nuestra. Conectémonos con el Espíritu para que el Señor nos dirija. Bendigo su casa y su vida. En el poderoso nombre de Jesús. Suscríbanse al canal. Compartan esta palabra con el que la necesitan. Amén.